Bienvenidas al podcast Madre Soltera de Mellizas. En este podcast vamos a tratar temas sobre el embarazo y la maternidad, así que te invito a escuchar este episodio del podcast. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Madre Soltera de Mellizas. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama todo lo que necesitas saber sobre la epidural, mitos y realidades. En un episodio anterior estuve mencionando que hay que hacer un plan de parto. Ese fue justamente el episodio anterior. Y que dentro del plan de parto tenemos que definir si queremos utilizar anestesia o no. Y justamente hoy vamos a hablar de una de las anestesias, o mejor dicho, la anestesia que normalmente se utiliza para lo que es el parto, que es la epidural. Cuando las mujeres van a tener parto natural, tienen la opción de elegir si la quieren o no. Y hay mujeres que, por ejemplo, son alérgicas a la anestesia, entonces ya ahí se tienen que utilizar otros tipos de métodos. Incluso hay mujeres que dan a luz con cesárea, son alérgicas a la anestesia y pues lamentablemente tienen que utilizarse otros métodos. Así que hoy vamos a hablar de la epidural. ¿Qué es la epidural? La epidural es una forma de anestesia que se administra en la parte baja de la espalda, en el espacio epidural que rodea la médula espinal. El objetivo es bloquear temporalmente las señales de dolor en la parte inferior del cuerpo, permitiendo que la madre experimente menos dolor durante el trabajo de parto y el parto mismo, ¿ok? Este procedimiento es realizado por un anestesiólogo y una vez administrada, proporciona un alivio eficaz del dolor sin hacer que la madre pierda la conciencia. Porque hay tipos de anestesia que, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto dramas médicos en lo que, por ejemplo, cuando a una persona le van a hacer una cirugía, le dan una anestesia general. Y mayormente cuando es una anestesia general, a la persona lo duermen, ¿verdad? Entonces, en este caso, la madre se le pone esta anestesia, pero ella sigue despierta durante la labor de parto. O sea, que puede ser, por ejemplo, si es un parto natural, si quiere poner epidural, se la puede poner. Y así no siente dolor, digámoslo así. Yo no sé, o sea, yo no le puedo decir exactamente si se experimenta algún tipo de dolor o no, porque yo fue cesárea, pero hasta donde tengo entendido no se siente dolor. Y solamente tiene que pujar, o sea, eso en el caso del parto natural, solamente tiene que pujar para que el bebé salga. Entonces, a veces al hacer mucha fuerza puede parecer que se siente mucho dolor, pero no es eso, es que hay que hacer la suficiente fuerza para que el bebé salga. Y hay que hacer la fuerza cuando el doctor indica que hay que hacerla, obviamente, porque, por ejemplo, hay veces que si el bebé viene en mala posición, hay que voltearlo o lo que sea. Entonces, cuando hay que hacer eso, no se puede pujar, aunque la contracción te quiera hacer que lo hagas. Entonces, por eso menciono esta parte muy importante. O sea, no es que exactamente se sienta mucho dolor, sino que hay que pujar. Simple y sencillo. Entonces parece como que wow, muy doloroso, pero no, es que obviamente cuando tú pujas pierdes fuerza. Entonces por eso parece como si se sintiera mucho dolor, pero si algún día llegó a tener un parto natural, pues entonces yo les haré saber si se siente mucho dolor o no con la epidural. Entonces, pero yo creo que no, ¿ok? O sea, solamente yo creo que se trata de que si tú pujas, pierdes fuerza, simplemente eso. Entonces, vamos a hablar de los mitos y realidades de la epidural. El mito número 1. La epidural puede causar daño permanente en la columna vertebral. Y la realidad de esto es que es uno de los mitos más comunes, pero que las complicaciones graves relacionadas con la epidural son muy raras. Los anestesiólogos son altamente capacitados, o sea, un anestesiólogo que pone la epidural, obviamente alguien que sabe lo que está haciendo, que sabe exactamente dónde tiene que ponerla, y para que algo así suceda, yo me imagino que el porcentaje es muy, muy bajo, me imagino que por debajo del 1% de que pueda ocurrir algún tipo de daño, porque según lo que yo he estado leyendo,
esos casos son muy, muy, muy raros. O sea, son tan raros que son por debajo de lo común. O sea, debajo de lo poco común, mejor dicho. Entonces, al ser muy raros, es muy difícil que eso sea verdad. Entonces, el segundo mito es, con la epidural no podrás empujar ni participar activamente en el parto. Como les dije anteriormente, no es así. Porque una mujer que vamos a suponer que tiene un parto natural, hay mujeres que piensan que no, porque yo quiero sentir todo el dolor del parto, porque yo quiero ser una mujer empoderada que siente todo el dolor del parto. Y o sea, es lógico, o digámoslo así, cada quien puede preferir lo que quiera. Si ella quiere sentir todo el dolor, pues amén. Pero si usted no quiere sentir todo el dolor y pujar, pues lo puede hacer aún así, aunque se ponga su epidural, como les dije anteriormente. Entonces, el mito número 3. Si eliges la epidural, es muy probable que termines con una cesárea. Eso se creía hace mucho que era así, pero estudios recientes han desmentido este mito totalmente. La epidural no altera significativamente el curso del parto y no está relacionada con un mayor riesgo de cesárea. Por ejemplo, yo no sé quiénes de ustedes han visto la película ¿Qué esperar cuando estás esperando? Yo no me recuerdo el nombre de esa actriz, pero ella de verdad que me encanta, definitivamente. Que es la esposa del hijo del señor Cooper, que obviamente él también es Cooper. Entonces ella, en su labor de parto, ya primero no quería el epidural y después mandó a su esposo a pedir epidural, etcétera, se la pusieron y ella hizo su parto normal. Al final se desmayó, pero ella pudo pujar normal, no le hicieron cesárea, ni nada por el estilo. Bueno, no me recuerdo si le hicieron cesárea, porque ahora como que estoy como rebobinando y creo que sí, como que tuvieron que abrirla porque como que no podía salir, no sé. Pero el punto es que, obviando mi ejemplo, porque creo que me equivoqué en la elección de ejemplo, pero lo que yo he visto en otros casos, por ejemplo, una amiga mía, un caso personal. Quise dar un ejemplo mal, pero no importa, cualquiera se equivoca, somos humanos. Una amiga mía, ella optó por la epidural, se la pusieron, ella pujó normal y ella tuvo su bebé normal. Duró, ¿cuántas horas de parto tuvo? Como 10 horas, 12 horas, algo así, en labor de parto, pero con su epidural puesta. Y tuvo su parto normal y pasa más seguido de lo que ustedes creen. La epidural no tiene nada que ver con una cesárea, no. O sea, está bien que en las cesáreas le ponen epidural a todas, obviamente, porque díganme, ¿cómo hacemos para pasar un láser y que no le duela sin un epidural? No hay forma. O cómo vamos, por ejemplo, para los doctores que utilizan bisturí, ¿cómo ellos van a pasarle una cuchilla a una mujer un bisturí sin una cesárea? No hay forma. O sea, si le van a hacer una cesárea, de que pase una cuchilla, de que así, de que sin anestesia, o sea, no hay forma, no hay forma. Entonces, aunque por ejemplo, si la madre es alérgica a la anestesia, obviamente se buscan otros métodos alternativos, pero que hay métodos que son similares a la anestesia, pero es como le digo, o sea, no hay forma. O sea, ustedes se imaginan el dolor que puede sentir esa madre si le hicieran eso. Eso sería horrible, horrible, brutal. Entonces, real, la anestesia o la epidural no indica de que tú vayas a tener un parto de cesárea, de que primero de que quede normal y después un parto de cesárea. Como les he dicho en episodios anteriores, usted puede crear un plan de parto. Usted puede decir, yo quiero un parto natural, pero hay cosas que pueden suceder, como les estaba diciendo anteriormente. O sea, puede ser que el bebé venga en una mala posición, puede ser que, por ejemplo, como ha pasado, que hay niños que se han hecho pupú dentro de la barriga y pues hay casos que no se puede esperar a hacer un parto natural, a esperar que todo siga su curso, sino que simplemente hay que sacarlo de inmediato y lamentablemente hacer una cesárea. Pero el hecho de que el niño se haga pupú en la barriga no significa que él se haya hecho pupú porque a usted le pusieron un epidural. No, o sea, quiero aclarar ese punto. Si ustedes quieren, pueden investigar un poco más acerca de los estudios relacionados para que no tengan miedo de utilizar la epidural en caso de que quieran hacerlo, ¿ok? Entonces, otro mito, no podrás moverte en absoluto después de recibir la epidural. Bueno, muchas mujeres aún pueden moverse con ayuda
o cambiar de posición en la cama habiéndose puesto la epidural. ¿Ok? O sea, no significa que no se van a mover del todo. Se lo digo por experiencia propia. O sea, me pusieron la epidural y yo recuerdo, no voy a entrar en muchos detalles porque lo dejé para un episodio del podcast por Patreon, pero cuando me rompieron fuente, yo sentí el frío del agua igualito. ¿Ok? Yo sentí el frío del agua igualito y luego de que pasó no de que estaba pasando la anestesia, sino después de que ya, por ejemplo, que me movieron de cama y todo eso y me estaban, por ejemplo, poniendo las medias y todo eso, yo podía mover los dedos. Porque nada más es una anestesia aquí en esa zona, o sea, esa anestesia cubre esa zona de parte de la cintura para abajo, pero, por ejemplo, las extremidades como los dedos y eso se pueden mover. No de que de inmediatamente, porque es una anestesia un poco fuerte, pero sí al pasar un poco las horas sí se pueden ir moviendo poco a poco. O sea, no es que se pierde que totalmente la sensibilidad y que tú no puedes mover nada, no, nada que ver. Pero de que obviamente es una anestesia y que funciona como tal, pues sí. Entonces, el punto número 5 o mito número 5, la epidural es peligrosa para el bebé. Razón por la cual muchas mujeres prefieren decir, prefiero el dolor a ponerme la epidural. No, negativo, la epidural no le hace daño al bebé. El medicamento administrado es en dosis controlada y afecta principalmente a la madre. O sea, el bebé está dentro de una bolsa, no llega hasta allá, no llega hasta donde el bebé, como les dije anteriormente. Cuando colocan la epidural, obviamente ellos tienen que saber tu peso y todo eso, como una anestesia de una cirugía normal. Para ellos ponerte ese tipo de anestesia tienen que saber todos tus datos para ellos saber de cuál es la dosis que te corresponde. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, cuando te la colocan, el bebé todavía sigue dentro de su bolsa, obviamente. O sea, todavía no se ha roto bolsa ni nada. O sea, por lo tanto, no hay manera de que eso afecte al bebé. Hay personas que creen de que no, mi niño nació con problemas porque por la epidural. No, investiguen. Eso no tiene nada que ver. El mito número 6, la epidural solo se puede pedir al inicio del trabajo de parto. No, la epidural se puede administrar en cualquier momento durante el trabajo de parto, siempre que no estés demasiado avanzada o cercana al momento de la luz, obviamente. Entonces, se administra generalmente cuando el cuello uterino está dilatado entre 4 y 5 centímetros, pero tu médico podrá evaluar el mejor momento. ¿Okay? Entonces, el mito número 7 y el último mito, te quedarás con dolor de espalda de por vida. Tampoco es cierto, y se lo digo por experiencia propia. ¿Ok? Durante los primeros meses, ¿qué sí me pasaba? Que me dolía como el punto donde me inyectaron. O sea, cuando llovía o algo así. No sé si a otras madres le ha pasado, pero a mí me pasaba cuando llovía, como que me dolía ahí un poquito. Pero no de que un dolor de que insoportable. Eso es como un piquete así, algo así. Me dolía, pero ya. Eso es todo. O sea, eso es como que, por ejemplo, cuando le van a poner una anestesia, por ejemplo, cuando ustedes van al dentista, que le ponen una anestesia local. Como así dolía más o menos, como cuando duele así al principio, como si fuera un hincón así, un dolorcito así, leve, ¿ok? Eso es para que lo tengan pendiente. Y ya estos fueron todos los mitos de este episodio, espero que les haya gustado. Recuerden que dejen sus comentarios aquí debajo para yo saber de ustedes, compartan este podcast y recuerden que aquí debajo les dejo el link del blog, el link de mis redes sociales y el link de Patreon, que ahí voy a estar dando más detalles de todo mi proceso de parto, así que espero que disfruten este podcast y compártanlo con otras mamis. Bye bye. Y hasta aquí fue este episodio del podcast. Si quieres acceder a contenido exclusivo, solo tienes que suscribirte al podcast de pago. Nos vemos en un próximo episodio.